Bueno, con espíritu alemán vamos a empezar puntuales, así hay cuarto, y agradeceros que vengáis a la presentación de nuestro invitado Iñaki Márquez, que presenta su libro de violencia. Y agradecer antes de nada rápidamente al Museo de la Evolución y al área de Psicología Social de la Universidad de Burgos, compañeros que organizan este acto. Mi nombre es Fernando y pertenezco al área de Psicología Social de la Universidad de Burgos. Bueno, Iñaki estuvo con nosotros hace, ya no sé si 4 años o no recuerdo bien, presentando otro libro suyo que era muy específico de tratamientos en cárceles, en centros penitenciarios. A lo mejor alguno se acuerda, no. Y en esta ocasión pues nos viene a ofrecer este libro. Iñaki Márquez es doctorado en neurociencias y director de la revista Norte de Salud Mental, que personalmente me gusta mucho. Es una revista muy abierta, muy comprometida, que habla mucho de la salud mental. Entonces, en el coloquio, como estamos entre amigos, podéis preguntarle cualquier cosa, ¿verdad?, que después os contestará. Violencia colectiva y salud mental, editorial Grupo 5. Bien. También después intervendrá en esta charla coloquio, es en formato charla coloquio, el profesor José Luis González Castro, profesor de la Universidad de Burgos, psicólogo social y reconocido investigador. O sea, como investigador yo creo que es de lo más considerado en la Facultad de Educación. Bueno, yo diría que este libro es un libro necesario, que siempre reflexionar sobre el tema de la violencia, que hay muchos temas que están de moda, como el bullying, está muy de moda, pero esto yo creo que vamos un poco más allá hoy, ¿no? A mí me gustaría que, antes de nada, decir que me llamó mucho la atención el capítulo de las arpilleras, que son tejedoras, y me invitaría a nuestro ponente de hoy a que nos hablara algo más de cómo la violencia se puede canalizar contando historias y, en este caso, tejiéndolas. Me ha parecido muy llamativo y muy original. No sé si comentas algo, si quieres. ¿Verdad? Yo, en este tema que nos convoca hoy aquí, siempre es un poco lo mismo. Es si los seres humanos somos violentos por naturaleza, ¿no? Por un lado tenemos a Hobbes, que os sonará, Hobbes, que era un filósofo inglés, un teórico del absolutismo, y representa a Hobbes, podemos decir que es el ejemplo de un poco la visión pesimista del ser humano, ¿no? Los humanos somos llenos de pasiones, precarios, violentos, y él decía que somos más o menos iguales y en fuerza y siempre estamos compitiendo el uno con otro, que lo decía en latín, bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos, aunque la frase que más se conoce de Hobbes es el lobo es un hombre para el hombre, ¿no? El homo lopus est, ¿no? Por otro lado tenemos la versión esperanzadora. ¿Quién representa esta versión esperanzadora? Rousseau. Vamos a decir que Rousseau. Podría ser otro, pero nos cae bien Rousseau. Decía que el hombre le caracteriza la igualdad, la bondad, ¿no? Las escuelas humanistas. Entonces, estas dos visiones siempre han estado enfrentadas, ¿no? Rousseau es el buen salvaje, sonará, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza hasta que la sociedad lo corrompe. Esto sería la visión. Posiblemente el libro más famoso de la psicología social, ya que estamos en el área, somos un área muy pequeñita, el área de psicología social, ¿no? El libro más famoso, que yo le recomiendo, y ha pasado mucho tiempo, es El animal social, de Aronson, ¿no? Es un libro muy bonito. Y en este libro, recordando hace muchos años que se publicó, se menciona también que hay culturas muy pacíficas que no tienen la palabra para designar la guerra. O sea, que no existe ni esa palabra. O sea, viven amistosamente y en cooperación. Las agresiones son rarísimas. Tribus en Filipinas, los Lechas, los Sinkin, la zona del Tíbet, los pigmeos en África Central, los Apajés, la Nueva Guinea, etcétera, etcétera. Muchas teorías sostienen
que la agresión se desarrolla con más intensidad cuando se comienza a cultivar la tierra. Este es un periodo del ser humano donde hay muchos más conflictos y hay muchas teorías que siguen esto, ¿no? De ahí viene pues, el derecho, etcétera, etcétera. Hay un poeta ensayista alemán, Hans Magnus Enzensberger, que decía, que lo leí hace poco, que escribió un ensayo que se llama Ensayo sobre la discordia. Decía: el mito de Caín y Abel refleja el conflicto entre tribus nómadas y sedentarias, decía este ensayista alemán. La gracia de la historia reside en que después de haber dado muerte al nómada, el sedentario acaba a su vez desterrado, en referencia a la Biblia, ¿no? Errante y vagabundo vivirás por la tierra, ¿no? Posiblemente esta cuestión que ha cautivado a pensadores, científicos, hemos investigado, no tenga razón ninguno de los dos, ni Hobbes ni Rousseau, y sea una mezcla entre los dos, ¿no? La pregunta que nos convoca otra vez, y hoy es si otra cuestión es si somos realmente una sociedad menos violenta, porque este es uno de los debates actuales, ¿no? A mí me recuerda, el tema de la violencia está lleno de paradojas. Por ejemplo, no sé si os acordáis de la película La naranja mecánica de Stanley Kubrick del 71, que es una crítica sutil, una crítica al conductismo, etcétera, etcétera, que pues censurada, criticada, pero también una película querida y de culto, que fascinaba, ¿no? Entonces, como el arte y la violencia también fascina. Estas son las paradojas de la violencia. El arte y la violencia pueden ser incluso estético, ¿no? Tenemos miles de paradojas. Los toros, el boxeo, las peleas 5 contra 5. Yo no sé si las conocéis. Hasta que los 5 oponentes caen caos, no para. O el último modelo que me contaba José Luis, no me acuerdo cómo se llamaba, que valía todo en una pelea, etcétera. A mí me recuerda esto a las preguntas. Yo no sé si acordáis de una serie que se llama Doctor en Alaska, que había un exconvicto, que era KS Oso, era un programa de radio de la Doctor en Alaska, que se preguntaba que a veces había que hacer algo malo para evitar precisamente los niños tienen que jugar con pistolas de juguete para no hacerlo de verdad, decía, se preguntaba esta serie, ¿no? También, por otro lado, me gustaría mencionar, que después lo va a retomar un poco José Luis, los estudios sobre realmente si la televisión o los videojuegos promueven la violencia. Esto es otro de los grandes debates que tenemos que resolver, ¿no? Sabemos, sí que hay estudios de que, por ejemplo, si se mete la televisión, si se introduce la televisión en determinadas zonas donde no había, los delitos aumentan, ¿no? Estamos por la cuestión del consumo. Son estudios muy complejos que entran en juego muchas variables, pero sabemos esto, ¿no? Igual que un jurado, si os juzga un jurado que ha visto mucho la televisión, es mucho más probable que su veredicto sea de culpabilidad. Os lo digo por si algún día tenéis un juicio, tenéis que escoger un jurado que no haya visto prácticamente nada de la televisión. Entonces, es mucho más probable que os digan que sois inocentes. Por poner un ejemplo, ¿no? Que esto influye en las creencias. Aunque esté de moda el bullying, me gustaría recordar también que el segundo delito de los adolescentes es la violencia filioparental. O sea, que los hijos pegan a sus padres, etcétera, etcétera, ¿eh? Que no se habla mucho del bullying, pero no de la violencia filioparental, que ha aumentado mucho. También recordar que, por comentar así algunas cuestiones introductorias, que la tercera noticia más leída el año pasado en el diario de Burgos, me llamó mucho la atención, la más leída, fue un profesor de la Universidad de Burgos que denunció el programa de Hermano Mayor por usar técnicas que no es que curaran a los adolescentes, sino que les empeoraba, ¿no? Por ejemplo, le decía, da con el martillo. No sé si habéis visto el programa de Hermano Mayor. Y el padre estaba al lado, hombre, como se le escape, o sea, que no cumplía la seguridad, etcétera, muy interesante. Tenía que ver, la tercera noticia más leída, con temas que tenían que ver con la violencia, ¿no? Para terminar esto, me gustaría comentar un estudio que es de mi compañero José Luis,
Hoy en día sabemos que una actitud favorable a la violencia colectiva y a la guerra está sostenida por valores culturales determinados. Es decir, ¿qué valores determinan que uno sea favorable a la guerra? El materialismo, el individualismo, el hedonismo, la jerarquía y el poder. Bien. Para terminar, hay un autor que me gusta, que es John Galtung, sociólogo y matemático noruego, que habló de un modelo, del triángulo de la violencia, y decía que había 3 tipos de violencia. La violencia directa, que es visible y que vas por la calle y te agreden y esto es inevitable, ¿no? Que a alguien le pasa algo. Entonces, para solucionar esto, pues no queda más remedio que la rehabilitación en la sociedad de las personas afectadas por esto, ¿no? Hay un segundo tipo, se llama violencia estructural, que este autor dice que es la peor, que es el diseño de estructuras que no permitan la satisfacción de necesidades y nieguen estas necesidades, que nos recuerda el sociólogo francés Bourdieu, ¿no? Las estructuras de poder, etcétera. La solución a esta rigidez sería la creatividad, el pensamiento original, la imaginación constructiva, el pensamiento divergente, etcétera, etcétera. El último tipo de violencia sería la violencia cultural. La violencia cultural es cuando se crea un marco que legitimiza la violencia y se concreta en actitudes. Voy a poner un ejemplo. El otro día estuve en el Museo de Belorado, aquí en Burgos, que hay un museo, no sé si es de la Primera Guerra Mundial, de comunicación. Y el señor que te enseñaba el museo se preguntaba, ¿cómo es posible que sabiendo que tú cuando salías de la trinchera te iban a matar, la gente saliera? Pero si te iban a matar, ¿cómo es posible? ¿No? Se preguntaba esto, digo, choca el pito pum, sales de la trinchera y prácticamente con toda seguridad ibas a morir. Y la gente salía. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano para que haga esto? Entonces decía, bueno, las explicaciones que manejamos, se respondía a sí mismo el que nos enseñaba la trinchera, es que pues, hay muchos vínculos con los compañeros, pero también decía que era una época en la que se había sistemáticamente educado en el nacionalismo y en el odiar al país de al lado. Odiado sistemáticamente, en el odio, ¿no? Y esta era un poco la explicación que él daba. La solución a esta tercera violencia cultural sería la empatía, la reconciliación, el establecimiento de la interiorización de valores, la apertura al cambio, la benevolencia y la universalidad. Para terminar, un dato para la reflexión. Yo creo que es triste pensar que el conflicto entre grupos facilita la construcción de la identidad, y este es uno de los problemas. Es decir, generar un conflicto favorece la identidad colectiva y ayuda a dar respuesta a preguntas habituales de quién soy y incluso cuál es el sentido de mi vida. Las guerras fortalecen la cohesión grupal y ayudan a desarrollar aspectos positivos del ser humano, tales como la implicación, el sacrificio, la solidaridad, la disciplina y la cooperación. Así, la agresión hacia el exogrupo refuerza la cohesión hacia el endogrupo, ¿no? Y esto sería un poco todos los debates, que no son pocos, en torno a este tema. Y paso a dar la palabra a mi compañero José Luis, que va a esbozar sus temas. Bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer tanto a Fernando como a Iñaki el haberme invitado a esta presentación y, evidentemente, a todos vosotras y vosotros por estar aquí en una tarde como hoy de viernes. Bien, yo voy a hacer unos comentarios relacionados un poco con las ideas principales o las ideas que a mí me han parecido más interesantes del libro de violencia colectiva y también relacionando con algunas de las cosas en las que yo he trabajado y que acaba de comentar Fernando, puesto que creo que nos da un poco la visión de este concepto de violencia colectiva y a qué nos podemos referir y, sobre todo, esos ámbitos tan difíciles a menudo de entender exactamente. Bien, para mí una de las cuestiones que ha comentado Fernando que es interesante es esa fascinación por la violencia. Claro, evidentemente sabemos que
tenemos registros de violencia, pues desde que tenemos registros de la actividad del ser humano en la Tierra. Sabemos que se ha subliminado de muchas formas, en forma de arte, de belleza, etc. Sabemos que también es una válvula de escape, famoso pan y circo, etc., y que hoy en día lo sigue siendo. Y hablamos de violencia, no estamos hablando de fútbol, aunque a veces también es muy violento, pero hablamos de violencia. Fernando comentaba un espectáculo, podríamos llamar deporte, el 5 contra 5, que no es tan conocido como otro que sí que os voy a comentar sobre él. El 5 contra 5 realmente la federación que lo lleva es la Federación de Letonia, con lo cual realmente no tiene mucho impacto y no ha tenido mucho impacto en los medios de comunicación y en la televisión. Y es como dice, dos grupos de 5 personas que, con otros 5 jueces, árbitros, que lo que hacen es, a partir de un momento determinado, se van todos contra todos a pegarse, puñetazos, etcétera, y el equipo que gana es el equipo que todavía tiene una persona de pie cuando acaba todo. Así de sencillo. Esto la verdad es que es un poco salvaje, por la idea del 5 contra 5, etcétera, pero hay un fenómeno más sofisticado, que es el UFC. No sé si conocéis el UFC, el Ultimate Fighting Championship, que sí que es un espectáculo bastante más importante. Es un espectáculo que deriva de las artes marciales mixtas, el MMA, y para que nos hagamos una idea, en el año 2000 se vendió lo que era el conglomerado de quien organiza estos tipos de combates, etcétera, espectáculos, y se vendió por $2 millones. Quedaros un poco con la cifra. Bueno, en los últimos años ha tenido un auge enorme. De hecho, si cogéis el móvil en cualquier momento y ponéis UFC, yo os recomendaría UFC 196 o UFC 205, veréis unos combates muy determinados con una persona. Esa persona se llama Conor McGregor. Hoy en día Conor McGregor, igual que en mujeres Ronda Rousey, son las máximas figuras de este tipo de espectáculo. Para que nos hagamos una idea, en este UFC 205 a Conor McGregor le pagaron $3,5 millones por el combate. El combate son 5 asaltos de 3 minutos, en el que todo vale, patadas, etcétera, o sea, hay artes marciales, boxeo, etcétera. A la persona con la que se enfrentó le dieron $2 millones por el combate. Había casi 17.000 personas en el Madison Square Garden viéndolo. Hubo más de 2 millones de pinchazos en pay-per-view para ver el combate. Y hace como hace como unos 3 meses, vendieron este espectáculo, esta empresa, se vendió a otras personas. Recordad que en el año 2000 pagaron $2 millones por ello. Ahora la han vendido. Para hacernos una idea, en verano vendieron también todo lo que es el espectáculo de la Fórmula 1, eso que nos suena tanto, la alta sofisticación tecnológica, etcétera, etcétera. Ferrari, Mercedes, todo esto, y vendieron los derechos por Eccleston vendió los derechos por $8.500 millones. Bueno, parece un buen dinero, evidentemente. Pues también, más o menos por la misma fecha, han vendido los derechos del UFC, etcétera, y han pagado 4.000 millones por algo que muchos ni siquiera sabemos que existe, pero que tiene un impacto tremendo. Es un octógrado en el cual están durante 5 minutos pegándose. Los combates, muchos de ellos, pueden durar 30 y tantos segundos, cosas así, hasta que alguien se queda cao. ¿Hay una fascinación por la violencia? Sí. ¿Hay una derivación de la violencia, formas estéticas, artísticas, etcétera? Evidentemente también. Por lo tanto, claro que vivimos en un mundo de violencia. ¿Es más o menos violento? Hombre, si lo que pensamos es en el número de muertos, es menos violento que en otras épocas. Tengamos en cuenta que además tenemos que tener en cuenta el número de muertos en comparación con la población existente, evidentemente. Y hay menos muertos. ¿Hay menos violencia? Eso ya es otro concepto. Es decir, la violencia se ve de otras maneras. Está claro que hay menor permisividad hacia determinados actos, determinadas conductas, etcétera.
Pero lo interesante de todo este entramado, y ya relacionado con el libro, es el primer aspecto, que es el propio concepto del lenguaje. Es decir, un primer capítulo muy interesante del libro se refiere a qué nos estamos refiriendo. Es decir, qué es exactamente violencia, qué es exactamente agresión, por qué lo llamamos y por qué consideramos violencia colectiva, violencia social, violencia comunitaria. Es decir, son una serie de conceptos que tenemos que tener claro, porque son la importancia de cómo se define nos lleva a entender las cuestiones. En psicología social trabajamos con conceptos que son los procesos de atribución, cómo las personas explicamos las cosas. Explicamos lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasa a los demás. Por ejemplo, si una persona que me cae bien hace algo que puede ser negativo, posiblemente minimice ese acto, o le dé el beneficio de la duda, o le deje que se explique, etc. Si una persona que me cae mal hace exactamente el mismo acto, posiblemente ni beneficio de la duda, ni le deje explicarse, ni nada parecido. Si una persona que a mí me cae bien, o un grupo de personas que me caen bien, hacen un acto determinado, quizás lo llamo defensa. Si es el grupo que no me cae bien, lo llamaré violencia. Si es un grupo que me cae bien, posiblemente busque explicaciones, justificaciones, etc. Por lo tanto, es muy importante definir bien los conceptos. ¿A qué nos referimos con violencia? ¿A qué nos referimos con agresión? Etc. El primer capítulo del libro creo que es muy interesante por cómo da todas estas vueltas acerca de estos conceptos. Y los conceptos no son baladíes. Porque, por ejemplo, uno de los problemas con las personas que sufren violencia colectiva es empezar a llamarles supervivientes, víctimas, afectados, etcétera, etcétera. Muchas veces la etiqueta que ponemos tiene unas consecuencias bastante importantes, en el sentido de pensar que a veces las víctimas son agentes pasivos, es decir, son personas a las que les ha pasado algo. Negamos en gran medida su propia capacidad para resistir, su propia capacidad para arreglar situaciones, su propia capacidad para buscar alternativas a la solución. Y lo interesante de toda la literatura y de todos los trabajos terapéuticos con víctimas de violencia y de traumas es que nos encontramos que muchas de estas víctimas de violencia colectiva buscan alternativas. Han encontrado alternativas no solo individuales, sino alternativas comunitarias, alternativas colectivas, para buscarse formas de sobrevivir o de sobrellevar mejor este tipo de situaciones. Hay un libro interesante, traducido, porque originalmente está en inglés y traducido hace poco al castellano, en el que hace una referencia sobre cómo las víctimas del franquismo, etcétera, utilizaban las coplas de Concha Piquer para reconstruir unas identidades y reconstruir una forma de vida. Las mismas canciones que se oían evidentemente en la radio y la narración de cómo se cantaban, etcétera, etcétera. Y cómo se interpretaba la letra, generalmente de Quiroga, la letra de estas coplas, cómo se podían entender de distinta manera dependiendo de lo que estabas sufriendo tú, no solo como persona, sino como parte de un colectivo determinado, marginado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un problema y por eso es importante el lenguaje, un problema que tenemos es que a veces pensamos y tenemos que reflexionar sobre si lo que buscamos es ayudar o apoyar. Parecen sinónimos, pero en tratamiento no es lo mismo. Por tanto, ¿qué hacemos? Ayudamos, eso significa una pasividad, apoyar significa una actividad. Damos por supuesto que las personas nos necesitan, damos por supuesto que necesitan nuestro apoyo, que necesitan nuestra ayuda. No es lo mismo a la hora de trabajar y a la hora de intervenir. El primer capítulo del libro, como comento, creo que hace bastante hincapié en este tipo de situaciones, muy importantes además para la posterior salud mental de las personas que sufren estos actos de violencia colectiva. Las personas tienen, los supervivientes, personas afectadas, etcétera, tienen la capacidad individual y grupal para reconstruir, palabras de compañero Carlos Martín Beristain, para reconstruir los tejidos sociales. Y este es otro de los aspectos importantes, la relación entre el trauma por violencia colectiva y la comunidad.
Un trauma psicosocial es una experiencia traumática que afecta a una población amplia y a un contexto social. A menudo el problema es que tendemos a interpretar esto de forma excesivamente individualizada, excesivamente psicopatologizada, es decir, nos fijamos en síntomas determinados sin fijarnos en el contexto en el que se han producido estas situaciones. Es decir, no es un problema solo de un individuo, puede ser un problema que sufre un individuo, pero debido a muchos factores. Y muchos de estos factores son factores sociales, son factores contextuales. Por ejemplo, permisividad hacia la violencia en una comunidad determinada. Permisividad o aceptación de la violencia, como decía en Los acantilados de mármol Ernst Jünger, la violencia que ejerce mi grupo no es violencia. Los míos se lo merecen todo, los demás no se merecen ni que les entierren. Bueno, eso no tiene que ver solo con aspectos individuales, no estamos hablando de violencia individual, estamos hablando de violencia colectiva, de aspectos que están relacionados con toda una colectividad y que afecta a toda esa colectividad. Por lo tanto, individualizarlo, psicopatologizarlo, es una solución fácil, pero no es una solución correcta en estos casos. Muchos de las acciones y muchas de las consecuencias de esta violencia se debe a que estamos en situaciones en las cuales el tejido social se ha venido abajo, en el cual hay dificultades para relacionarnos, en el cual no hay un apoyo social para nuestro propio desarrollo. En un estudio que realizamos en Venezuela hace poco, quien aquí lo conoce, un estudio que se realizó en Venezuela con adolescentes, estudiantes, normalizados, todos escolarizados, etcétera, etcétera, se preguntó se medía su salud mental y se intentaba ver cuáles eran las variables que podían influir sobre la mejor o peor salud mental de estos adolescentes. Bien, en primer lugar, casi el 20% de ellos habían sido objeto de violencia durante el último año. Y violencia no era bullying, etcétera. Violencia es otro tipo de violencia. Armas, secuestros, etcétera. Teníamos también casi un 15-16% que en los últimos 12 meses algún familiar, etcétera, había sido asesinado. Eso es ese tipo de violencia es del que estamos hablando. Eso es una violencia colectiva, es una violencia que está permanentemente presente, sin entrar en por qué son las razones, pero es una violencia, es ley de vida, es como se está viviendo en estas situaciones. Bueno, preguntábamos, intentábamos ver qué factores influían sobre el malestar, el distrés de estas personas. Y lo que encontramos es que fundamentalmente lo que lo explicaba eran las malas relaciones familiares. Es decir, el factor desencadenante, el factor que nos llevaba a que las personas afirmasen sentirse peor estado de salud mental, etcétera, eran las relaciones negativas familiares, las relaciones negativas con los pares, con el resto de chicos y chicas en la clase, sus compañeros, etcétera, etcétera. Y luego aparecía un factor que era muy interesante, que era el factor de la ciudad. Es decir, la importancia que tenía que estas personas afirmaban que en su ciudad no encontraban lugares de ocio, lugares donde estar tranquilos, lugares donde poder hacer lo que hacen los adolescentes. Debido a muchas situaciones, ellos no tenían eso. Y ellos decían, es que no tenemos todos esos lugares, la alcaldía no lo puede conseguir, tenemos miedo, etcétera, etcétera, y eso les estaba perjudicando. Por lo tanto, no solo era una cuestión de relaciones familiares, aunque era fundamentalmente. No solo era una cuestión de relaciones sociales con los míos, era una cuestión de que la ciudad no es amigable, de que la comunidad no pone aspectos, no pone lugares, no pone factores que ayuden a mi propio desarrollo personal. Por lo tanto, la comunidad es muy importante en todos los factores relacionados con las violencias colectivas, con las violencias comunitarias. Y eso es un campo en el que debemos intervenir y podemos intervenir todos. Porque al fin y al cabo, un problema que tiene cuando yo ya
no tengo esta relación positiva con mi comunidad o no me acabo fiando de ella, es cómo construyo mi identidad, cómo construyo mi narración, cómo narro lo que me está ocurriendo si mi comunidad no me apoya, si veo que tengo dificultades. Aquí viene el capítulo que ha comentado Fernando también sobre las arpilleras. Me parece un capítulo interesantísimo por lo que supone de utilización de lo que tengo en casa para construir historias que de otra manera no puedo construirlas. Narro mi historia a base de bordar cosas. Claro, ahí lo que estamos viendo es la forma de dar voz, la forma de buscar un sentido a lo que me está ocurriendo, a mi reacción por una violencia determinada, por una violencia que padezco, ya sea de forma directa o de forma indirecta. Todos buscamos dar sentido a nuestra vida. Viktor Frankl hablaba que evidentemente la base del ser humano es esa búsqueda de sentido, sea la que sea. Cuando somos víctimas o cuando vivimos en un contexto de violencia colectiva, un problema importante es que ya no confío en los que me rodean. Ya no confío en la comunidad, ya no confío en los grupos. Por lo tanto, se ha roto el sentido de la vida. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Un sentido de la vida individualista? ¿Un sentido de la vida de lo mío? Etcétera. Fernando ha comentado también que sabemos que hay una serie de dimensiones y valores culturales que fomentan más la agresividad. Claro, en muchos lugares esos valores se fomentan a costa de la ruptura de los sentimientos de comunidad. Por lo tanto, si no eres de los míos, ¿para qué me voy a preocupar? Si no me voy a preocupar y me puedo permitir el lujo de vivir en un búnker seguro, con seguridad privada, etcétera, ¿para qué me voy a preocupar de lo que te está ocurriendo a ti? Eso es el principio de la ruptura comunitaria y el principio de la violencia comunitaria y de la violencia colectiva. Hay esa ruptura. En muchas ocasiones nos encontramos con las faltas de capacidades, tanto individuales como del propio contexto, para ayudarnos a sobreponernos a esta situación. Es decir, no sé con quién hablar, no sé, pero no es hablar con un grupo de apoyo, etcétera. No solo es hablar con personas que han sido afectadas y que están afectadas por la violencia colectiva, es hablar con personas que no han sido afectadas por esa violencia colectiva, pero que viven en la comunidad. Es decir, es mucho más amplio que solo un grupo de apoyo y solo de personas afectadas. Evidentemente, debido a este aspecto comunitario, es fundamental la celebración de rituales y ceremonias que nos unan otra vez, que volvamos a poder ver o volver a darle un cierto sentido comunitario a nuestras propias relaciones. Por lo tanto, las ceremonias, y hay un grupo, por ejemplo, de investigadores en el País Vasco que trabajan mucho el tema de la importancia de las ceremonias y rituales no sagradas, o sea, laicas, etcétera, en el bienestar comunitario y en la mejora de la salud mental, etcétera, tanto en víctimas de violencia colectiva como en personas que no han sido víctimas de violencia colectiva, nos encontramos con que esta celebración, estos rituales, estas formas de comunión entre las personas de una comunidad determinada nos ayudan a sobreponernos a estos temas de violencia, a estas sensaciones de violencia. Es decir, el ritual, la celebración, la ceremonia, etcétera, lo que hace es no solo dar la palabra a las personas, que eso es fundamental, dar la palabra a las personas, sino dar la oportunidad de que las personas hablen, que parece lo mismo pero no lo es. Por ejemplo, si yo sigo hablando y a las 9:30 más o menos le doy la palabra a Iñaki, Iñaki podrá hablar, pero le quedará muy poco tiempo. Si lo que queremos es darle la oportunidad, que es lo que hay que hacer y es lo que se merece y es lo que todos estamos esperando, si lo que queremos es darle la oportunidad de que tenga la palabra y que podamos escucharla, lo que tengo que hacer yo ahora mismo es callarme y dejarle a Iñaki que nos cuente algo más acerca del libro y de sus trabajos. Muchas gracias. Ay. Ahora, decía que gracias, José Luis, por darme paso.
Y, en primer lugar, agradecimiento a todos ustedes, a todas y todos, a las instituciones, al museo, a Luz y Vida, a la Asociación de Libreros, a Psicología de la Universidad de Burgos, que han permitido este acto, y también a Fernando y a José Luis por compartir esta mesa, ¿no? Yo voy a hablar no solo del libro, como decía aquel decía que él quería hablar de su libro. Yo voy a hablar de otras cosas, además del libro, ¿eh? Y me apunto la nota esa de hablar de las arpilleras y el arpillerismo también, que no pensaba comentar sobre ello. Me parecía oportuno hacer esta coletilla añadida, o sea, no solo el título de Violencia colectiva y salud mental, sino también comentar algo más sobre la posibilidad de reparación ante cualquier tipo de trauma. Y a eso me quiero referir apoyándome en varios libros en los que he venido trabajando, salvo este, y en algunos otros trabajos, algunas otras intervenciones con sectores afectados. Este libro y este autor, Pinker, me parecía oportuno el mencionarlo porque parece que es un poco el contrapunto, ¿eh? Él hizo este libro en el año 2012 y, como señalo ahí, viene a decir que vivimos en una época que la violencia ha disminuido enormemente respecto a tiempos pasados. Incluso se apoya en lo que hasta ese momento eran las consecuencias en Irak o en Afganistán. A él no le pilló todo el fenómeno consecuencia de lo que viene ocurriendo en Siria, por ejemplo. Claro, es una verdad o es una mentira tramposa, ¿eh? Es verdad que en los años 90 y en las décadas anteriores, en Europa en concreto, había muchos más actos terroristas y hubo muchos más muertos que en la actualidad, ¿eh? Por más que en este año y en el pasado se ha trafulcado un poco, sobre todo se ha manipulado desde los ámbitos de prensa con lo que ha ocurrido en Francia y en Bélgica, con lo que pasó en Bruselas, en Niza o en París. Pero a pesar de esos actos que tanto eco mediático han tenido, también es verdad que las consecuencias se ha podido palmar en formato de miedo frente al islamismo, frente a cualquier acto terrorista que nos puede tocar a todos en cualquier momento, lo cual no se ajusta para nada a la realidad, ¿eh? Y, sin embargo, al mismo lado podíamos observar cómo frente a esa percepción, en el ámbito de lo económico, de lo político-económico, no había ningún tipo de trascendencia. Los mercados financieros mostraron una capacidad de resistencia increíble. No hubo ningún tipo de desplome en ninguna bolsa y está por verse todavía el grado de afectación social y también afectación económica que pueda llegar a tener en su momento todo esto de la xenofobia y el racismo que está creciendo de modo brutal en Europa en concreto. Nos asustan esos actos terroristas en París, en Niza, en Bruselas, y sin duda habrá que estar preparados para que no ocurra ni uno más, pero también es verdad que en este mismo año pasado pues murieron 30.000 personas por actos terroristas en el mundo, ¿eh? Y no ha habido ese nivel de movilización social, ¿eh? O también es verdad que el 80% de los actos terroristas se los están llevando entre países como Irak, como Pakistán, como Afganistán o como Siria, ¿eh? Y no hay un movimiento social masivo de apoyo o de condena de lo que allí está ocurriendo, ¿eh? Y no se nos olvide que allí está muriendo muchísima gente por violencia, ¿eh? Y por violencia colectiva, que puede ser el Estado Islámico frente a otros gobiernos, ¿eh? Pero los muertos de un lado y de otro son por tiros o son por bombas que vienen de morteros, que vienen de aviones
y resulta que el 100% de esas armas las produce Occidente, casualmente. España es el sexto productor de armas que se venden fundamentalmente en ese área, y principalmente a Arabia Saudí, un país o un gobierno hermano, pero que es el intermediario para a continuación pasar esas mismas armas al Estado Islámico, al cual supuestamente le hemos puesto esa etiqueta de condenatoria, de elemento terrorista, que sin duda lo es, ya, pero está con las armas que se las han vendido legalmente el de aquí, que no se nos olviden. Volviendo al libro, del cual me volveré a marchar. El libro, en principio, pretende ser, como digo ahí, un recurso de reflexión, una herramienta de trabajo para quienes en su práctica cotidiana, desde los ámbitos de lo terapéutico, quieran intervenir en gente afectada por violencias varias. También es verdad que pretende ser un recurso conocedor o para conocer de qué tipo de mecanismos, qué tipo de efectos están interactuando en estos fenómenos de las violencias. Y como dice ahí, pues de alguna forma podría ser de utilidad frente a distintas expresiones violentas, sean expresiones provenientes, como digo por ahí, de la pobreza, de las migraciones, del terrorismo, de la tortura, de la memoria histórica, de la violencia de género, de la violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Ese es otro libro que es consecuencia de una investigación de 5 años, del 2005 al 2009, con víctimas del terrorismo en el País Vasco. Esas víctimas del terrorismo, en lo fundamental, en la mayoría de los casos eran víctimas de ETA, también en algunos pocos casos habían sido víctimas del GAL y algunos pocos casos habían sido víctimas de algunos aparatos policíacos. En tanto que pretendíamos recoger un amplio abanico de víctimas. Alguna gente le molestó, otros pasaron a estar más o menos satisfechos, a la totalidad del abanico político le incordió. Y pongo algún ejemplo para situarnos. En el sector presuntamente, por poner etiquetas, izquierda abertzale, que podían favorecerse quizá de algunos resultados del estudio, inicialmente decían que iban a colaborar, su aportación fue 0 personas. Hablo de 0 personas en tanto que a distintas gentes, a distintos partidos, a distintos colectivos de víctimas se les pidió colaboración para ponernos en contacto con algunas gentes. Bueno, hubo 0 personas que llegaran vía partidos políticos, 0 personas provenientes de los colectivos de víctimas del terrorismo más en boga en aquel momento. Lo cual en un principio te sorprende, pero luego te hace pisar tierra, ¿no? El estudio salió con una encuesta de más de 2.000 personas en la población vasca y con un estudio en profundidad de 50 personas víctimas también. En ese estudio, y es donde quería aterrizar, nos dimos cuenta de algo que comentaba anteriormente José Luis, y es la cuestión del lenguaje, y es lo que ahí aparece como el carecer de un acuerdo conceptual en esos ámbitos tan dispares como la ciencia, las ciencias de la salud, o la prensa, los medios de comunicación, o el ámbito académico. Es decir, no hay un consenso en a qué nos referimos cuando hablamos de violencia colectiva. Violencia colectiva, cuando uno busca el concepto como tal, lo que más aparece es una especie de eufemismo que maneja Naciones Unidas para no querer no querer aterrizar, y entonces en ese saco mete violencia terrorista, violencia política, violencia social, violencias varias. O
sea, entrarían, bueno, hasta lo que tiene que ver con las guerras, entraría en el saco. Insisto, para no querer aterrizar en conceptos concretos. Pero es que esto de los conceptos es tan importante como que un acto violento, pues tenemos que tener más claro quién lo ha interpretado y de qué formas, porque según las circunstancias, según la intencionalidad, varía mucho las consecuencias. Es decir, no es lo mismo que le atribuyamos al agresor, si lo hizo con premeditación, con alevosía, en defensa propia, por la causa, por la patria, era un crimen pasional, era una venganza, porque eso en el ámbito jurídico tiene sus consecuencias, pero es que en el ámbito social o en los medios de prensa también tiene sus consecuencias. Y sin embargo, podemos decir, pues el hecho se parecía. Un hombre, una mujer, ha asesinado a otro hombre, a otra mujer. Ya, pero todo lo demás varía mucho. Y luego, por supuesto, las muchas expresiones muy variopintas que puede tener en el entramado social. El impacto en la salud también es algo a considerar. Ahí aparece, bueno, reflejado como fenómeno multicausal, donde entran en juego desde la pobreza o las desigualdades sociales a los muchos mercados ilegales. Ahí aparece mercados de alta demanda, que parece que podría ser otro eufemismo para no querer decir. Me estoy refiriendo a los mercados ilegales que rozan con los legales, de alcohol, de drogas, de armas, de personas, de órganos. Y eso que parece que puede ser algo nimio, algo de 4 narcotraficantes, resulta que está ocupando unos volúmenes brutales en la economía internacional. Eso nos va a llevar también a situaciones de vulneración de los derechos humanos en ámbitos tan variopintos como los económicos, culturales, políticos, sociales, etcétera, hasta que aterricemos en darnos cuenta que estamos ante un problema serio de salud pública, que luego podrá tener sus expresiones muy, muy distintas en formato de maltrato infantil, de violencia de pareja, violencia intrafamiliar, violencia sexual, ciberacoso, etcétera, ¿no? Que generarán alteraciones emocionales y psicológicas, que generarán o inducirán distintos tipos de comportamientos en las poblaciones y sobre todo en las poblaciones jóvenes, que puedan orientar más y más, orientarles hacia comportamientos de riesgo, bueno, que puedan llevar a lo que por ahí abajo, no sé si se distingue, aparece en amarillo lo de sociedad paranoica, con interrogaciones, y ejemplifico con USA y algo así como que no ocurra lo mismo. Claro, lo que ocurre en Estados Unidos resulta que salpica al resto. En USA nos estamos encontrando cada 2 por 3 en los medios de comunicación una confluencia ahí de jóvenes, de armas, de policías, de muerte. Y no solo muere el negro, o muere el pobre, o muere el tirao, o sea, muere mucha gente, pero por esa confluencia de elementos, donde, como todos sabemos, está por medio la asociación del rifle con todo lo que significa socialmente. Ahora empieza a aparecer el Ku Klux Klan, los candidatos a presidentes, los 2 candidatos, se han estado enfangando cada 2 por 3 en sus debates con estas cuestiones, de si había que apoyar más o menos a la asociación del rifle, si era oportuno o no que cualquier ciudadano pueda tener unas cuantas armas en su domicilio. Y las tienen porque están convencidos, bueno, de ese temor, de ese miedo al de al lado, al otro, al vecino, que me puede agredir, que me puede matar, y necesito defenderme. Eso está asumido en el ideario social de todo Estados Unidos.
Y luego nos vienen añadidos como el del presidente además racista, xenófobo, criticando a los emigrantes, cuando resulta que más del 99% de la población USA no solo está mezclada, sino que tiene un origen emigrante, sean negros, sean amarillos, sean europeos o sean latinos. Los pocos originarios de aquellas tierras en su momento se los fueron liquidando. Ya, pero ese ideario va calando y también llega a Europa. La socialdemocracia europea, pues no es casual que Francia o que Reino Unido vengan actuando ante esos actos terroristas como lo están haciendo. O sea, la primera reacción de Hollande fue nada menos que cargar un montón de aviones para descargar bombas en Siria. Y bueno, pero ¿a qué jugamos? Claro, esas bombas no se cargan a varios miles de miembros del Estado Islámico. Como siempre, mueren los pobres, los que están en las ciudades. Y eso ocurre desde hace décadas en Israel, y eso empieza a ocurrir, los comportamientos, el ideario y este tipo de funcionamiento paranoico está empezando a ocurrir en lo que fueron los países del este. O sea, no es casual que con estas avalanchas de sirios y no sirios que intentan venir a sobrevivir o a vivir dignamente a Europa, pues resulta que un buen número de países esté levantando vallas, murallas, o echándoles simplemente, o dejándoles morir en el Mediterráneo. En 2 años y medio se estima que han fallecido 8.000 personas en el Mediterráneo. Y eso es una cifra, me suena que brutal. Por ir a otro ejemplo distinto, de algo que estamos haciendo también, y que tendría que ver con El Salvador o de alguna forma con Centroamérica. En toda esta área, yo conozco sobre todo Guatemala y El Salvador, se entiende que hay un problema de violencia extrema, violencia social, pandillismo, las maras. Ellos distinguen, ellos a nivel institucional, maras de pandillas en que las pandillas o ambos agreden y son muy violentas, delinquen, pero las maras además matan. Ese es el elemento diferencial. En El Salvador en estos momentos están falleciendo 26 personas al día por las maras. Una cifra escandalosa para un país de 6 millones de habitantes. En su momento, y en su momento es hace 3 años, la cifra bajó enormemente a 6. Hubo negociaciones, mediando algunos elementos, algunas personas de la Iglesia Católica, algunas personas de la antigua guerrilla y algunas personas del gobierno anterior y gobierno actual. Lo que se llegó a negociar con esa gente que asesina y que parecía que estaban casi de acuerdo, era nada menos que quienes tenían delito de sangre tendrían pena, presumiblemente cárcel. Quienes no las tuvieran, y ahí aparecen unas cifras enormes, también en la imagen, que os las digo, se está hablando de que en Honduras puede haber 35.000 personas en las maras, en El Salvador se habla de 60.000, o en México, en Estados Unidos, ni se sabe cuántos puede haber, en Guatemala se habla de unos 20.000. Entonces, en El Salvador, volvemos, tenemos 60.000 jóvenes organizados en maras y llegan a un acuerdo de que quienes tengan delito de sangre pagarán con la cárcel, quienes no, que son sin duda la inmensa mayoría, estarían dispuestos a reintegrarse, reinsertarse socialmente, y el gobierno trataría de buscar medidas de tipo laboral por un lado, de tipo formativo, capacitación profesional por otro. Gracias a eso llegan a acuerdos
y baja de 26 a 6. Que mueran 6 al día es una enormidad, pero que mueran 26 ya no sé qué calificativo, ¿eh? Bueno, pues eso se fue al carajo porque entró en juego la campaña electoral para las elecciones del nuevo gobierno y resulta que el partido Arena, partido de extrema derecha, pues se dedicó a incentivar, a calentar los cascos a líderes de las maras para que reiniciaran la actividad armada, de modo que de ese modo podía criticar públicamente al gobierno por su inoperancia frente a la violencia de las maras. Esto, que suena muy, muy turbio, no nos debiera de parecer tan alejado cuando en este país, España, a poco que reflexionemos, no han sido una o dos las ocasiones en las que también se ha hecho uso partidario de los colectivos de víctimas, de las asociaciones de víctimas o de la propia violencia. Violencia, hablo en sentido amplio, tanto violencia de género como violencia terrorista. Quiero decir, eso se ha venido manipulando enormemente en propias campañas electorales en este país. Y eso es para asustar o para preocuparnos. Por ir a otro territorio distinto, el de las torturas, aposta vengo eligiendo distintos campos de actuaciones violentas. Acabamos de terminar un estudio promocionado o organizado en origen por la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco sobre la tortura en el País Vasco desde 1960 a 2014. Tienen registrado más de 4.000, ahí aparece más de 4.100 personas que está verificado que habían sido torturadas, bien por informes, por documentos de la época, etcétera. De esos, nosotros, un equipo de trabajo de psicólogos y psiquiatras, hemos hecho una peritación a 202 personas, elegidos de modo aleatorio, para hacer un estudio en profundidad. Un estudio en profundidad significaba que cada persona de esas 202 ha supuesto entre 20 y 25 horas de trabajo para hacer la peritación y sus resultados. Los resultados gruesos son eso que ahí aparece. Hay un volumen importante de síntomas de depresión, de síntomas de ansiedad, de estrés postraumático, de trastornos de personalidad. Y en concreto lo que tiene que ver con estrés postraumático, en algunos casos a los 3 o 4 años de haber sido torturados, en otros a los 30 o 40 años. Pues resulta que el 16% siguen arrastrando ese tipo de problemas serios. Igualmente, trastornos de tipo depresivo, moderado o severos. Una buena parte de esta gente en estos momentos está reconduciendo sus historias vía grupos de terapia. Por coger un último sector, he recogido este pequeño diálogo, el para qué tocar las heridas. Y alguien responde, ¿para qué? Para curarlas. Y una mujer dice, ¿pero quién se atreve? Bueno, esto está recogido en la película de Moncho Armendáriz, El silencio roto, una película del 2001, ya vieja, pero no tan vieja, donde, bueno, era toda una osadía, a pesar de que fuera ayer mismo, en tanto que entraba en aspectos de memoria histórica y entraba en aspectos de algunos testimonios, en este caso recogidos o vivenciados en un pueblo allá por los años 40, en plena guerrilla antifranquista, en plena posguerra. Y esto es para recoger cómo hay un territorio inmenso de familiares que todavía siguen aspirando a desenterrar a sus padres, a sus abuelos. Es decir,
vemos que el abanico de la violencia se nos va ampliando. Hablando en San Salvador, con el viceministro de Salud, él criticaba, bueno, es que ustedes, comentaba, es que ustedes nos hacen pensar mucho, pero nos dicen cosas muy raras. Por ejemplo, a la hora de decir, bueno, ¿y por qué no ayudar al agresor? A ver, ayudar al agresor no es precisamente para que siga agrediendo, para que siga matando, ¿eh? Uno de los grandes problemas que tienen allá en El Salvador es que hay incomunicación absoluta con este sector violento. Lo que nos hemos planteado y estamos desarrollando es un trabajo de cierta envergadura con madres, con mujeres y sobre todo con madres de mareros, de pandilleros. Entendemos que aunque estos estén más o menos clandestinizados, que no del todo, y estén continuamente perseguidos por las policías o por el ejército, el asunto es que no hay opciones de diálogo con ellos y entendemos que alguien tiene que hacer esa labor de puente y creemos que las madres son un buen elemento en tanto que el vínculo afectivo está por ahí revoloteando, y tarde o temprano hay algunas llamadas, hay algunos encuentros y por ahí podemos, y de hecho se están dando opciones de comunicación y de saber qué carajos piensan y hasta dónde puede haber acuerdos. Y esto está permitiendo en esta misma sintonía el que un volumen importante de adolescentes, no olvidemos que a las maras acceden a los 14, 15, 16 años. Bueno, ahí está ocurriendo que un buen número de adolescentes salgan de las maras. Bueno, se están haciendo importantes actividades grupales, sobre todo de apoyo. Aterrizando en la cuestión de qué hacer con las víctimas de todo ese abanico, cuando menos esta especie de decálogo. O sea, necesitamos, voy a ir corriendo, saber más de esos aspectos psicosociales, desde luego no caer en esas trampas que con cierta frecuencia se hace, ¿no? Es que lo importante es que vayan hablándolo y entonces entrevistan a no sé quién, una víctima, para que ante las cámaras de televisión cuente su vida y milagros. Ya, pero luego a esa persona nadie le va a apoyar. O sea, le has abierto las heridas y la dejas por ahí tirada. Y eso se ha hecho con frecuencia con gentes de las asociaciones de víctimas. Por eso lo criticaba antes de modo bastante frontal. O sea, quien quiera abrir procesos que favorezca después garantías de que va a haber un acompañamiento, que va a haber un apoyo terapéutico seguro. Y si no, mejor no tocarlo. Elementos de favorecer de alguna manera el reconocimiento de las víctimas, pero tampoco caer en las trampas de la estigmatización de la víctima, de generar falsas expectativas a las víctimas, de no mitificar a las víctimas. Bueno, por ahí hay todavía mucho trabajo pendiente. La cuestión de que estas cuestiones de violencia no debieran de repetirse, de que tiene que haber cambios a nivel institucional, a nivel legislativo y sobre todo y ante todo humanizar el proceso, lo cual pasa por cambiar bastante las actitudes en la población en general. Y para eso necesitamos ir creando espacios donde las víctimas se puedan expresar y, como decía antes, en otro ámbito muy distinto, espacio donde las personas agresoras puedan expresarse o nos podamos acercar quien sea, el terapeuta o la institución o ya veremos quién. Pero tiene que haber elementos de comunicación que hoy día no existen. Estamos viendo que desde el trabajo grupal, desde los trabajos multifamiliares, desde el trabajo en red, por ahí hay unos campos de intervención muy, muy importantes
y en esa línea estamos intentando desarrollarlo, en El Salvador o en Bilbao o en cualquier sitio donde podemos ir generando nuevos espacios de debate sobre estas cuestiones. Voy terminando con esta cuestión de la terapéutica de los síntomas, solo para recordar estos 3 elementos y situarnos con la importancia del testimonio de las personas víctimas, victimizadas con demasiada frecuencia, de la importancia de trabajar para que se vaya reduciendo los daños padecidos, y de trabajar también y sobre todo con los vínculos. Hay que establecer nuevos vínculos sociales, vínculos familiares, con todo ese montón de personas que están padeciendo su trauma por violencias varias y que en general están pasando muy desapercibidos. Antes de terminar, estas son unas imágenes para resituar cómo en algunos aspectos trabajamos. Estas imágenes tienen que ver con uno de los estudios que hemos hecho sobre víctimas, donde participaron 60 personas, y les invitamos, a modo de cierre y a modo de agradecimiento y reconocimiento por su colaboración, a un acto en el cual, además de aportarles la información sobre los resultados, necesariamente se pide sus aportaciones sobre ese recorrido durante el trabajo, y luego tuvimos una aluviada. En el País Vasco se cierran así las cosas de vez en cuando. Os pongo la imagen de... por ejemplo, hace 15 días hemos vuelto a hacer, en relación a ese trabajo que mencionaba de tortura, de los 202 personas que han participado en él, hemos vuelto a tener otro encuentro en la misma línea, en Vitoria, donde de nuevo nos encontramos allí 180 y tantas personas, de quienes habíamos colaborado como peritadores y de las personas peritadas. La siguiente es mi saludo final, pero por si a alguien se le ocurre aplaudir, pues todavía no aplaudáis. Quería entrar en la cuestión de las arpilleras, ya que lo han mencionado los dos. A ver, el arpillerismo, supongo que la mayoría sabéis que es una arpillera, la tela está de saco. El arpillerismo es una técnica muy utilizada, sobre todo en Latinoamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, sobre todo por parte de mujeres, en actividades grupales, en mujeres que han padecido agresiones, mujeres que están trabajando por la promoción de la salud de sus comunidades, etc. Aquí decidimos hacer una experiencia con niños y niñas de 10 y 11 años. Y eso es lo que aparece en el libro como el último capítulo, que nos parecía algo muy interesante de divulgar. La experiencia consistió en los niños y niñas de un curso de una escuela pública de Vizcaya y en paralelo de otra escuela pública en Barcelona. A estos niños, en sus clases, se les pedía varios días que estuvieran debatiendo entre ellos sobre qué entendían sobre la paz. Barra libre. Al de unos días se les pidió que dibujaran en folios, que expresaran ese entendimiento de ellos sobre la paz. Y te ves imágenes, pues para un niño la paz es la bandera española, la ikurriña, un bombardeo que está echando bombas allí en unas casas, uno que le está pegando 2 tiros a otro. O sea, casi siempre es en negativo, es la guerra, lo violento. En base a eso se seguía discutiendo, de modo que los niños y niñas expresaran qué carajos querían reflejar. Después se les enseñaba a coser, desde luego ninguno sabía coser de entrada. Y finalmente
en trozos de arpillera, se les daba lana, se les daba telas, tenían que trasladar ese dibujo del folio a la arpillera. La verdad es que salen cosas impresionantes y preciosas. Eso se recogió y eso se trabajó y se ha traducido en forma de artículo para poderlo divulgar. Merece la pena conocer la experiencia. A nosotros que lo impulsamos fuimos los primeros impactados. Tan es así que posteriormente hemos decidido aplicar la misma técnica en algunos grupos de terapia, por ejemplo, de mujeres, algunas que habían padecido violencia y otros grupos de asuntos no violentos, pues porque se sentían mal, porque estaban deprimidas o por lo que fuere. Y la verdad es que siguen saliendo cosas impresionantes. Es una forma de expresión, de sacar emociones y sentimientos allí, a una tela de saco, como otra gente utiliza las tizas o la danza o los bailes de no sé qué. Y ahora sí, muchas gracias. Bueno, si queréis preguntar cualquier cosa a nuestro invitado, Iñaki. A mí me ha llamado mucho la atención lo de las torturas. Se tortura en los centros penitenciarios, en las comisarías o, bueno, quisiera que por favor nos ampliara un poco este tema. Gracias. Bueno, en este caso, sí. En este caso, desde la Dirección de Gobierno Vasco, junto con el Instituto Vasco de Criminología, o sea, la universidad, se hizo un llamamiento social para que quienes entendieran que habían sido torturados desde el año 60 lo pudieran denunciar. Y lo denunciaron como 5.000 personas. Lo que pasa es que se ha ido filtrando, pues porque en algunos casos se valoró que, bueno, que podía rozar, pues te detuvieron, pero no te tenían que haber detenido. Bueno, te gritaron un poco, pero hasta ahí. Es difícil a veces delimitar qué es tortura y qué no es tortura, porque eso está ocurriendo con muchos de los torturados. No, bueno, en realidad a mí no me torturaron porque me dieron algunos empujones, varios puñetazos, pero en cambio a fulanito lo cosieron a bofetadas durante 8 días. Aquel sí fue torturado, yo no. Aunque estuve en aislamiento durante 3 o 4 días, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, ahí salen cosas muy curiosas de lo que la gente incluso entiende como no torturado, gente que realmente lo fue y lo sigue padeciendo décadas después. En general, la inmensa mayoría prácticamente la totalidad, habían sido en algún tipo de comisarías. A la gente se le discrimina en función, para el estudio, en función de la década, si había sido en los 60, 70, 80, 2000, por edades, por género y por policía. Es decir, eran o policías nacionales o Guardia Civil o la Ertzaintza o otros. En el otros podía ser un funcionario de la cárcel. Los funcionarios pocos. Pero bueno, esto es a lo que se iba. El dato grueso era una detención incomunicada y en esa detención había malos tratos degradantes, y que hay algunos que no se atreven a decir que lo mío fue tortura, casi siempre porque lo comparan con otro. Buenas tardes. Bueno, agradeceros a los tres
Quería agradeceros a los tres las ideas que habéis ido lanzando sobre el tema de la violencia. Un tema que, como bien ha dicho Iñaki, pues es que está en todas nuestras vidas, ¿no? O sea, que no tenemos que irnos a Siria, no tenemos que irnos a ir o como mencionabas, Estados Unidos, sino que también aquí en España hemos tenido situaciones de violencia colectiva y entre ellas, bueno, pues todos los trabajos que ha seguido haciendo Iñaki Márquez con el tema de toda la violencia colectiva que ha habido en el País Vasco, ¿no? A mí me gustaría escucharos alguna reflexión sobre el tema de las emociones, que tú las has tocado al final desde el punto de vista cuando estabas hablando del tema de las arpilleras y como una manera a través de ese trabajo que hacéis, ¿no? Con niños o con mujeres, donde ellos expresan las emociones derivadas de todas esas situaciones de violencia que han vivido, ¿no? Pero yo me refiero a otra parte emocional y que a mí me parece difícil, que creo que habría que trabajarla y es complicado. Con los años, aunque incluso racionalices, y ahora pongo un ejemplo, incluso aunque racionalices el tema, a veces emocionalmente has tenido un contexto en el que tú a determinadas personas, por pertenecer a unos grupos determinados, tienes una serie de emociones ante ellas, ¿no? Y que son emociones que tenemos a nivel colectivo una serie de personas que vivimos en un contexto determinado y otras personas las tienen desde el otro contexto. Voy a poner un ejemplo que yo creo que nos pasará a muchos de nosotros, ¿no? Con el tema que has ido planteando, por ejemplo, de la violencia del ISIS, ¿no? Entonces, hay un modelo representativo prototípico que tenemos todos en la cabeza de lo que es ser un terrorista musulmán, que incluso lo podemos racionalizar, no tiene por qué tener ese prototipo y hay muchísimas personas del país, de los países musulmanes, que son absolutamente maravillosas, encantadoras y tendrán miles de valores maravillosos como los tenemos en España, como los tenemos en Francia. Sin embargo, ¿qué me ocurre yo cuando, por ejemplo, voy a un avión y voy a pasar los controles y veo que de repente, cuando estoy esperando en el avión y tengo al lado uno que tiene todo el prototipo musulmán que tengo esa en la cabeza, yo entro en el avión con muchísimo nerviosismo, incertidumbre, se me pasan cosas por la cabeza que yo racionalmente trato de reelaborar y digo, bueno, Silvia, no te pongas así porque además tú eres psicóloga social, entonces tú sabes todo esto de los estereotipos y tal, entonces yo lucho racionalmente, evidentemente entro en el avión, me siento en el avión, vuelo en el avión y afortunadamente nunca me ha pasado nada, ¿no? Pero entonces yo reflexiono conmigo misma, es decir, yo no tengo la misma relación con esa persona que con cualquier otra persona, que fuerais cualquiera de vosotros, o cualquier francés o cualquier americano que no tiene ese estereotipo y que no lo tenemos vinculado con todo eso que está sucediendo en el mundo, pero eso fabrica una violencia, ¿no? Y elabora una violencia hacia los otros, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar con todo eso? Con eso podíamos decirlo como lo que nos ha pasado, por ejemplo, con respecto a ser vasco o con respecto a ser guardia civil. Entonces, hay gente que ve un guardia civil y es que no lo puede controlar. O sea, se pone tenso, se pone nervioso, le sale una lágrima y viceversa. Hay gente que cuando ve un vasco y dices yo soy vasco, pues se pone muy tensionado. Y puede ser un guardia civil maravilloso o puede ser una persona vasca absolutamente maravillosa, ¿no? Pero eso existe. Entonces, eso pasa por, además, incluso un aspecto, digo, no cognitivo-racional, pasa por un aspecto emocional, que diríamos casi como de condicionamiento, que nos han ido condicionando debido al contexto, debido al aprendizaje que has tenido, debido a las experiencias que has tenido. Y yo creo que con eso es muy difícil luchar contra eso. Entonces, bueno, quería escucharos alguna reflexión sobre eso, qué pensáis sobre este tema y su vinculación con la violencia, ¿no? Sí. A ver, es que es complejo también de responder. Nosotros trabajamos con víctimas y, curiosamente, no hay ningún anuncio de que trabajemos con víctimas. Quienes saben, saben. Que decir, no es cuestión de ir anunciándote, entre otras cuestiones porque la demanda sería tan brutal que no daríamos abasto, ¿no? Y empezamos en su momento a trabajar con estos sectores de población precisamente porque ni en la sanidad pública ni en la sanidad privada se venía haciendo. No se trabajaba con estos colectivos. Alguna
alguna gente trabajaba un poquito con violencia de género, alguna asociación de víctimas del terrorismo decían que tenían algún psicólogo, algo organizado, algo estructurado, que supiéramos no. Y decidimos ir trabajando desde estos ámbitos grupales, familiares y multifamiliares, ¿eh? Y estamos empezando a comprobar buenos resultados. Claro, buenos resultados, dices, es que estas 25 personas van bien. Ya, y sabemos que hay unos cuantos cientos que no sabemos si van bien, bueno, no van, porque nadie les aborda, ¿eh? Con ese estudio de Gobierno vasco nos hemos ido encontrando, y hablo solo de esas 202 personas, no hablo de los otros 4.000 y algunos cientos, un volumen importante de gente relata que es la primera vez en su vida que cuenta eso a alguien, ni siquiera en su familia. Habiendo podido ocurrir, insisto, 3 años antes o 40 años antes. No lo habían contado a nadie. O sea, esos problemas de trabajar lo que hasta ese momento había sido el silencio y que de pronto se rompan, como te cuentan que se pudieron romper cuando en el momento, esto lo decía una mujer torturada, incluso públicamente, en el momento en que va a pasar de la comisaría al juez, hasta ese momento, después de 3 días de cobrar de todo, había ido de dura. En ese momento el policía le ofrece un café y plaf, se rompe. O sea, un contacto afectivo con alguien que parece expresar humanidad es suficiente para que de pronto algo se te rompe por ahí adentro, ¿eh? Bueno, somos así, ¿eh? Entonces, es que es difícil decir el cómo trabajar, ¿no? Si alguien demanda ayuda, habrá que ver qué es lo que está todavía sin trabajar, sin verbalizar, lo que nunca se pudo expresar de ningún modo, lo que expresamente se optó por callar, ¿eh? Eso está apareciendo hoy día en alguna de la gente que está trabajando con cuestiones de memoria histórica. El que de pronto yo soy nieto o soy nieta de mi abuelo, me contaron algo, decides participar en una actividad, en una sesión grupal y a los 20 minutos te rompes y no has hablado de tu abuelo, ¿eh? Ya, pero las dinámicas que se van tejiendo, entendemos que hay que trabajar mucho desde las emociones, hay que trabajar mucho desde lo grupal, porque es algo que históricamente ha estado aparcado, ¿eh? Y hay que trabajar mucho desde terrenos de tejer redes sociales, lo que ahí aparecía antes como ir tejiendo vínculos, ¿eh? Vínculos en el propio marco familiar, ¿eh? Este ejemplo que ponía, gente le pudieron inflar a bofetadas hace 20 o 30 años, pero jamás contó nada. Y no 1 o 2, ¿eh? O sea, no sé la cifra, pero de esos 200, no exagero si digo cifras superiores a 50. Y la inmensa mayoría, como mucho, habían contado algo en esos ámbitos de cuadrilla, por aquello de que había que compararse un poco si me habían golpeado más o menos, ¿eh? Pero para nada lo que pude sentir, por ejemplo. Y en una sesión de esas, que no es más que el preámbulo, ¿eh? Es decir, esa sesión de peritación, nosotros las peritaciones imponíamos un requisito que a todo el mundo le chocaba de origen. Una persona de estas no se le peritaba
si no aceptaba un compromiso de, al acabar la peritación, participar en 3 sesiones de grupo en 3 semanas consecutivas. Entendemos que de todas hay riesgo de que se abran cosas y no estábamos por la labor de abrir y, bueno, hala, para casa. Entonces, al menos tiene que haber un compromiso de participar en 3 sesiones de grupo, cada una de 2 horas, y luego un buen número de esa gente ha acabado solicitando o bien terapia individual o bien terapia grupal. Que eso es otra pelea con el gobierno vasco por a ver quién lo paga. Pero bueno. Bueno, no sé si dejar aquí en este momento de incertidumbre para que la gente compre el libro o una pregunta más. Y acabamos. ¿Alguna cuestión más? Pues si no hay más, agradecemos a Iñaki la visita y nada más. Un fuerte abrazo.